Bienvenidos, que Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y por permitirnos unir nuestro corazón a través del internet para exaltar su nombre, para orar y darle gracias y para meditar en su palabra. Dios ha prometido que no va a habitar en edificios hechos por manos de hombres, sino en cada corazón donde lo buscamos con humildad y con un corazón sincero. Así que vamos a tener un tiempo especial este domingo y quiero invitarlos a que oremos para entregar todo en las manos del Señor. También los invito a que tengan y los animo a tener cerca un cuaderno, un lápiz para poder ir tomando notas del mensaje. Quiero darles algunos versos y probablemente no nos da tiempo de mirarlos a todos en detalle, pero usted puede tomar nota y posteriormente en oración pedirle a Dios que hable a nuestros corazones. Vamos a orar y exaltar el nombre de Dios y darle gracias porque estamos vivos, porque estamos sanos y porque aunque en medio de las pruebas estemos pasando por tribulación, Dios nos sostiene en su mano. Ore conmigo. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu bondad. Gracias porque tú eres un Padre misericordioso, eres un Padre bueno, que has prometido estar con nosotros en todo tiempo, Señor. Y a pesar de las tribulaciones y las luchas que nos ha tocado vivir, exaltamos tu nombre y queremos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar al Rey de Reyes con estos cantos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré
los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Yeah. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. No hay nada más hermoso que exaltar al Rey de Reyes. Uno de mis tiempos más preciosos de mi vida son cuando exalto a Dios en la intimidad del corazón y en su presencia. Quiero darles algunos anuncios. Tenemos algunos anuncios que tenemos que poner atención en estos días que vienen. En primer lugar, quiero mencionar el día jueves a las 7 de la noche vamos a empezar a tener en los hogares nuestro altar familiar. Jueves 7 de la noche. Dentro de este tiempo del altar familiar hay algunos elementos que no podemos olvidar. El primero de ellos es un tiempo de oración, de intimidad con Dios, en el cual vamos a orar juntos, todos, el jueves a las 7:30, pidiéndole a Dios un corazón de arrepentimiento. Debemos pedirle a Dios que los que no conocen de Cristo se arrepientan de tanta maldad y que busquen de Dios, porque va a ser la única esperanza y la única salvación. Los que ya conocemos de Dios tenemos que incrementar el fuego del don de Dios en nuestros corazones, le dice Pablo a Timoteo, y tenemos que cumplir con la gran comisión. Vamos a orar para que Dios nos permita cumplir con el mandato que Él nos ha dado de predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora podemos hacerlo a través del internet, podemos hacerlo a través de un mensaje telefónico y podemos orar por los que no conocen de Dios para que Dios tenga misericordia en medio de estos juicios que estamos viviendo. También debemos orar por protección de todos, especialmente de aquellos que están sirviendo a la comunidad, como son médicos, enfermeras, personas que hacen deliveries en diferentes áreas, están más expuestos que muchos de nosotros a ser contagiados en estos días, así que oremos por ellos y también por consuelo y por sanidad de aquellos que están con algún problema ya de salud y que Dios consuele sus corazones. No olvidemos lo que Dios dice en Isaías 55:6. Busca a Dios en tanto pueda ser hallado, llámale en tanto está cercano. Dos elementos que no pueden faltar en el altar familiar, entonces oración y la palabra de Dios para meditar en ella. Vamos a estar estudiando Hechos capítulo 8, versos 26 al 40, para estar todos sintonizados en la misma estudio bíblico. También en relación al estudio de varones y de mujeres. El día sábado tuvieron las hermanas un precioso tiempo a través del teléfono, está funcionando muy bien, y el día sábado próximo vamos a reunirnos los varones para estudiar el capítulo 7 de la resolución de hombres. Si usted está viendo este video y no tiene este libro, se lo recomiendo. Un libro que nos desafía para ser hombres conforme al corazón de Dios y mujeres, a las hermanas, conforme al corazón de Dios. La resolución de varones, la resolución de mujeres. Nos vemos entonces el sábado
a las 7:30 de la mañana para continuar con nuestro estudio bíblico. Para aquellos hermanos que me han preguntado acerca de sus ofrendas, sabemos que estamos en tiempos difíciles y el Señor lo sabe. Queremos decir esto con amor y con prudencia. Si usted, Dios le ha bendecido y quiere ofrendar, puede hacerlo a través de la aplicación de Church Center y también de la página de internet de la iglesia en treeparkway.com. Si usted tiene alguna necesidad en particular, por favor háblenos, queremos extendernos en amor y los amamos, y vamos a oír otra alabanza, otra adoración a Dios, luego de lo cual vamos a entrar a la palabra de Dios. Como le dije al inicio, tenga su Biblia, tenga un lápiz, tenga un cuaderno para tomar notas. Vamos a seguir adorando al Rey de Reyes. Abres camino,
no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Dios está obrando, aunque a veces no lo podemos ver, aunque a veces pensamos que no, pero Dios está trabajando para bendecir a su pueblo y para cumplir su plan y su propósito que ha sido establecido en su palabra. Mis hermanos, quiero continuar este domingo con el mensaje que iniciamos el domingo anterior, que le he llamado cómo vivir en tiempos de dificultad, cómo los hijos de Dios debemos vivir en estos tiempos de dificultad. Al mirar la palabra de Dios, nada de lo que sucede alrededor nuestro nos debe sorprender. Oímos de todos estos acontecimientos a nivel mundial y es hermoso entender que Dios nos ha revelado en su palabra los tiempos a través de todas las edades que la humanidad le ha tocado vivir. Hace 2000 años el Rey de Reyes vino, Jesucristo, nuestro Salvador, y en Mateo 24 y 25, le voy a pedir que me acompañe con su Biblia, Mateo 24 y 25, que es donde estamos teniendo este estudio, para meditar en la palabra del Señor, la cual no la vamos a poder entender a través del intelecto, pero sí a través de la revelación del Espíritu Santo. Vamos a orar brevemente y a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra, que toque nuestros corazones y nos prepare para vivir en estos tiempos de dificultad y de crisis. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú estás en tu trono y sostienes nuestra vida y nos has dejado tu palabra, que es lámpara y luz en medio de este mundo de tinieblas, y tú, Espíritu Santo, con tu unción y tu poder nos revelas tu verdad a todo aquel que busca y se humilla de corazón. Nos humillamos, buscamos de ti y te pedimos que nos hables y nos enseñes para que nuestra vida sea transformada conforme a tu plan y a tu propósito. Que los que no te conocen, Señor, la luz de salvación resplandezca en sus corazones y que te acepten como único y verdadero Dios, como Rey y Señor de sus vidas. Y a los que ya te conocemos, ayúdanos a amar tu palabra, a atesorarla en nuestros corazones, pero por sobre todo a vivirla y a obedecerla. En el nombre de Jesús, amén.
En Mateo 24, decíamos el domingo pasado, el Señor Jesucristo responde a una pregunta de sus discípulos. En el verso 3 le empiezan a preguntar los discípulos al Señor Jesucristo: Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a partir del verso 3, 4, 5 hasta el 14, el Señor les empieza a revelar y les dice que habrán algunas señales a las cuales debemos estar muy atentos cuando ocurran, porque esto nos va a hablar de que el tiempo de la venida del Señor se está acercando. El tiempo de la venida del Rey de Reyes se está cumpliendo. El Señor ha prometido cumplir su palabra, dice en Mateo 24, más adelante: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El Señor Jesucristo fue la promesa al mundo del Salvador, estaba en su palabra profetizado desde hace siglos, y el Señor Jesucristo nació en Belén el día que Dios lo había establecido, de la manera que Dios lo había establecido. Él prometió que iba a nacer y nació en el lugar que estaba determinado, en el tiempo que estaba establecido. El Señor había prometido morir en la cruz para llevar el pecado del mundo y traer salvación a la humanidad, y lo cumplió. El Señor Jesucristo prometió, Dios prometió que resucitaría y resucitó. Su tumba está vacía y escúchame seriamente, el Señor ha prometido regresar y lo va a hacer. Y cuando Él regrese, dice la palabra de Dios, tienen que estar atentos porque algunas cosas van a acontecer en el mundo. Y dice el Señor que habrá un tiempo de confusión, de engaño, que habrá pestes, que habrá hambre. Es lo que usted y yo estamos viviendo en este día. Guerras, rumores de guerras. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, falsos profetas, falsos cristos, y esto solamente es principio de dolores. Cuando nosotros miramos esto, debemos entender que Dios ya nos lo ha dicho en su palabra, y al Hijo de Dios esto ya no le debe sorprender. Al contrario, el Señor dice: cuando mires estas cosas, prepárate, porque vuestra redención está cerca. El que no conoce de Cristo necesita ponerse a cuentas con Dios. Los que ya tenemos la dicha de ser salvos por la gracia de Dios, necesitamos avivar cada mañana ese fuego del don de Dios en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios: nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana debemos venir y decirle: Señor, establece tu reino en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en esta comunidad, y cumple tu voluntad como lo haces en el cielo, también aquí en la tierra. Y luego, a partir de estos versos, he estado compartiéndoles algunos principios que usted y yo podemos poner en práctica para vivir, para enfrentar estos días de dificultad. La semana pasada mencioné 5 de ellos, y si usted no estuvo oyendo este mensaje, los voy a repetir brevemente para que usted tome nota. El primero que mencionamos, lo mencionamos en el verso 6 del capítulo 24 de Mateo. El Señor dice: oiréis de guerras, de rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. El primer punto que mencionamos es: no debemos entrar en pánico, no debemos turbarnos. Esta palabra turbarnos quiere decir que no nos debemos desesperar. No debemos aterrorizarnos, es el significado en el griego original. No debemos aterrorizarnos porque Dios está en control. Es necesario, dice Dios, que todo esto acontezca. El Dios del cielo, el creador de las estrellas, sostiene el universo en su mano, y a Él no se le ha escapado absolutamente nada. Él es soberano, y en su soberanía Él ha establecido los tiempos, y Él está haciendo su propósito perfecto. Me emociona mucho, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. En Juan capítulo 14, de la misma manera, hablando de esto, el Señor les dice a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Tú crees en Dios, tenemos que creer a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie, escúchame, nadie va al Padre sino por Jesús. Jesús es el único que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdón de pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Jesucristo resucitó de la muerte, venció a la muerte, y por eso tú y yo, todo el que quiere, puede venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados, entregarle su corazón y tener la promesa de la vida eterna, la garantía de la vida eterna. Sigue diciendo en el verso 2 de Juan 14. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Escúchame, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Más adelante lo repite en el verso 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. No tengas miedo. El primer punto en medio de estos tiempos de dificultad, no solamente hoy, cualquier tiempo de dificultad, no tengas miedo. Crees en Dios, crees en Cristo, en su mano estamos seguros, en su mano estamos protegidos, así como Noé, cuando vino el juicio en sus días, él estaba seguro, junto con su familia, dentro del arca. Y ese es el gran error de la humanidad. Le ha dado la espalda al único Dios vivo y verdadero. Le ha dado la espalda a la palabra de Dios, le ha dado la espalda a Jesucristo, que es el único que puede traer salvación. Pero no solamente tenemos que estar confiando en Dios, pero también decíamos la semana pasada, en Mateo 24, dice en el verso 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El segundo consejo que dimos y que nos da la palabra del Señor, y lo mencionamos la semana pasada, no dejes que el amor de Dios se enfríe en tu corazón. El amor de muchos se enfriará. Una de las cosas que me ha entristecido grandemente es hablar con amigos míos, con hermanos míos, con compañeros de batalla en el reino de Dios, que ya han dejado de congregarse, ya no quieren seguir adelante. La palabra de Dios nos dice que en el final de los tiempos no vendrá todo esto sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Volverse atrás de la fe que un día tuvimos. Mis amados, hoy más que nunca quiero animarlos, busca a Dios, enamórate de Él, enamórate de Él. Mencionamos la semana pasada en el Salmo 91, el Señor nos promete protección, nos promete bendición, pero esa protección y esa bendición viene para aquellos, escúchame bien, que habitan, dice el verso 1, que habitan bajo el abrigo del Altísimo, que moran bajo la sombra del Omnipotente. Y pongamos atención a estos dos términos, habitar y morar. Habitar quiere decir que Dios es nuestro lugar de residencia permanente, de ciudadanía. Cuidado con la religiosidad. Hay muchas personas que piensan que por ir a una iglesia un día domingo tienen la vida solucionada. Hay muchos que piensan que si tal vez simpatizan con un grupo, lo que necesitamos es hacer de Dios nuestra morada. Y más adelante, en el verso 14 y 15 del Salmo 91, dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré en el día de la angustia. Y me viene a mi corazón una pregunta. ¿Somos religiosos? ¿Somos simpatizantes de una religión? ¿O estamos enamorados del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de su palabra, de sus negocios, de su reino? ¿Dónde está nuestro corazón? Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Tristemente, muchos hoy en día han puesto su corazón en las riquezas. Y ahora nos damos cuenta que las riquezas no sirven para mucho. Nos damos cuenta que el dinero no trae todas las soluciones que quisiéramos, aunque ayuda y es bueno, pero al final del camino, la verdadera prosperidad, la verdadera bendición está en el autor y Rey de la salvación, Jesucristo de Nazaret. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Tome nota, por favor. Luego léalo. Luego medite en estas escrituras. 1 Corintios 2, 9. Hablando de esto, dice el Señor Jesús, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio. Cuando pienso en eso, es algo que
Tú y yo no podemos ni imaginarnos. Allá en el cielo, el Señor está preparando una morada. Por eso dice Pablo, el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero esta vida es temporal, estamos como peregrinos, somos como la flor silvestre del campo. Y si de algo nos hemos dado cuenta estos días de tribulación, es que sin Dios no somos nada. Dice la palabra de Dios que somos como la neblina, como el rocío, que hoy estamos y mañana desaparecemos. Y ahora es tiempo de pensar en la eternidad. El Señor promete cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. No nos podemos ni imaginar. Escucha esto, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Enamórate de Cristo, enamórate de Dios, enamórate para seguir adelante tomado de su mano en medio de todo tiempo y toda circunstancia. Decíamos también el domingo pasado, en tercer lugar, en el verso 3, el Señor dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El tercer consejo, cómo enfrentar estos días de tribulación, estos días que dice la Biblia son principio de dolores. Escucha esto, principio de dolores. Como la mujer en parto, cuando empiezan las contracciones, son principio de dolores. ¿Cómo enfrentarlo? Con nuestro corazón enamorado de Dios, confiando en Él, pero en tercer lugar, perseverando hasta el fin. Necesitamos perseverar. Quien termina la carrera no es el que la empezó solamente, sino el que se levanta cada vez que se cae. Dice la palabra de Dios, si algún justo cae, abogado tiene a la diestra del Padre para levantarlo y seguir adelante en la carrera y terminar la carrera tomados de su mano. Decíamos, como el apóstol Pablo dijo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla y al final de sus días lo que me resta es la corona de vida que Dios ha preparado para todos los que esperan su venida y lo aman. La semana pasada también meditamos que era muy importante en el verso 20 del capítulo 24, el Señor Jesucristo dice, orad pues. Orad, el cuarto consejo, el cuarto principio para enfrentar las dificultades, enfrentar el dolor, todos lo vamos a enfrentar. A veces por esta situación que nos ha tocado vivir, pero por otras razones. La pérdida de un ser amado, crisis financiera, situaciones migratorias. Hay muchas razones en las cuales vamos a tener aflicción. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces el cuarto punto es, ten una vida de oración, de intimidad con Dios. Ora a Dios en todo tiempo. ¿Qué es orar? A mí me habían enseñado que orar era repetir un rezo, pero orar quiere decir hablar con Dios. Quiere decir tener comunión con Dios. Orar quiere decir tener una conversación que se disfruta con un amigo que se ama. Orar con Dios quiere decir entrar al aposento secreto. Dijo el Señor Jesús en Mateo 6, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora al Señor, tu Dios, en secreto. Y el Señor que te mire en lo secreto, te recompensará en público. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Él concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón son esas peticiones que solo tú sabes. Solo tú conoces y Dios las conoce. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solamente Dios que escudriña los corazones. Cuando nos deleitamos en Él, cuando lo amamos a Él, el Señor escucha esas oraciones y las responde porque tú lo amas, porque Él te ama, pero necesitamos tiempo para orar. Una de las cosas que más me ha preocupado como pastor es que cuando en la iglesia hay actividades, siempre la reunión de oración es la que menos gente viene. Cuando tenemos alguna actividad, hay un concierto, la iglesia se llena de gente. A veces hay conciertos que la gente paga para ir, y te hablo de conciertos cristianos, y no estoy en contra de eso, hay que ser sabios y pedirle a Dios dirección. A veces cuando hacemos comida, cuando hacemos alguna actividad especial, la iglesia se llena de gente.
Pero cuando decimos vamos a tener reunión de oración, asoman 2 o 3 hermanos y la pregunta es, ¿dónde están el resto de hermanos? ¿Por qué no vienen a adorar al Rey de Reyes, a deleitarse en su presencia y a darle gracias por las bendiciones que tenemos? A veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que no le damos gracias a Dios por las grandes bendiciones que Él nos da. Si tú estás respirando hoy, eso es una bendición. Si tú comiste un plato de comida hoy, eso es una bendición. Si estás en tu casa sano, eso es una bendición. Hay personas que están muriendo en hospitales. Dale gracias a Dios, ten intimidad con Él. Dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová el Señor tu camino, confía en Él, Él hará. Es en ese tiempo de intimidad que nos deleitamos en Él, que venimos y le decimos, Señor, aquí está mi carga, te la entrego, aquí está mi causa, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí están mis finanzas. Yo no puedo, pero para ti no hay nada imposible. Cuando el Señor dice que para Él no hay nada imposible, es porque para Él no hay nada imposible. Y tú y yo tenemos ese privilegio, esa bendición. Cuida tu vida de oración, enamórate de Él, persevera hasta el final y haz del Señor el Rey de tu vida. En quinto lugar, mencionamos la semana pasada, dicen los versos 4 y 5 que no te engañen. Y sigue más adelante en el verso 23 y 24 diciendo que se levantarán muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles. Hoy en día una de las cosas más tristes que veo es gente levantándose, aprovechando aún las circunstancias. En el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, sacando ventaja. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. La única manera de no ser engañados, el quinto punto, es conociendo la palabra de Dios. Es tiempo de que la iglesia de Cristo se sumerja en el estudio con la unción del Espíritu Santo de la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis, Dios nos ha dejado su palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. En estos días de confusión, en estos días de tinieblas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Dónde debemos poner nuestra confianza? La palabra de Dios nos lo dice. Pero si tú y yo no conocemos la palabra, estamos en problemas. Estamos como un barco a la deriva. Estamos como un barco sin rumbo. Necesitamos hacer de la palabra de Dios la luz de nuestra vida, el ancla de nuestra salvación. Tenemos que hacer de la palabra de Dios el alimento diario. El Señor Jesucristo le dijo al tentador, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el pan natural debe ser consumido diariamente, la palabra de Dios tiene que ser el alimento espiritual para nuestros corazones diariamente. Esto mencionamos la semana pasada y quería resumirlo porque algunos tal vez no escucharon el domingo de la semana pasada, pero ahora quiero entrar a otros 5 puntos que son esenciales en estos capítulos 24 y 25 de Mateo para estos días de tribulación, estos días de lucha, estos días de prueba, estos días de crisis que estamos viviendo. El punto número 6 está en el verso 38 y 39 del libro de Mateo, en el capítulo 24. El verso 38 dice la palabra de Dios, porque como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El sexto punto que te quiero mencionar es este: no te amoldes al mundo. No te amoldes al mundo. El mundo tiene un estilo de vida, tiene una filosofía que está completamente en contra de Dios, de su palabra y de su verdad. Y hoy tenemos que ir contra la corriente. Hoy tenemos que decirle, Señor, lléname de ti y ayúdame a no amoldarme al mundo. El
El apóstol Pablo nos habla de esto en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, para los que están tomando notas. Dice la palabra de Dios en el verso 1, así que, hermanos, nota, le está dirigiendo la palabra a los hermanos, a los hijos de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestra vida tiene que ser constante, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Y dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo. No te amoldes, esa palabra conformarse, no te amoldes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. No debemos amoldarnos al mundo. Una de las cosas que más está afectando a la iglesia de Cristo hoy en día es que el mundo se está infiltrando en la iglesia de Cristo. La iglesia se está moldando al mundo. Lo que Dios dice que es malo, lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no entendieron hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos. Tenemos que tomar una determinación, una decisión. Si estoy con Dios, no puedo estar con el mundo. No puedo tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. Necesito determinar. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, en el verso 4, usted que está tomando notas, Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El sexto consejo, cómo vivir en estos días de adversidad. Vive una vida de santidad, vive una vida de intimidad con Dios. Decide en tu corazón no contaminarte con el mundo. Uno de los ejemplos más preciosos de protección de Dios que yo hallo en la Biblia es la vida de Daniel. Daniel fue protegido aunque vivió en diferentes reinos completamente paganos, mas sin embargo el Señor guardó su vida de una manera milagrosa. Cuando estuvo en el foso de los leones, el Señor envió ángeles que cierren la boca de los leones para que no lo toquen siquiera a Daniel. Cuando Daniel oraba, venía un ángel del cielo, cuando él oraba, trayéndole una respuesta directa de parte de Dios. A los amigos de Daniel, Dios los protegió en el horno de fuego, y dice la palabra que aunque el horno estaba 7 veces más caliente de lo normal, los echaron esos jóvenes en el horno, y ni un cabello de su cabeza, escúchame esto, ni un cabello de su cabeza, ni siquiera una de las prendas que vestían, ni siquiera tenía olor a humo, porque Dios los protegió, la presencia de Dios estaba con ellos. Pero si algo tenía Daniel y sus amigos, dice en el capítulo 1 del libro de Daniel, en el verso 8, siendo Daniel un niño, siendo Daniel muy joven, probablemente 8, 9, 10 años, dice la palabra de Dios, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ni con la comida del rey, ni con nada del reino, porque él tenía amor y temor a Dios. Es tiempo de que tú y yo decidamos no contaminarnos con el mundo, porque la única manera de que Cristo brille a través nuestro es una iglesia gloriosa, blanca, pura, sin mancha. Él nos santifica, pero cada día nosotros debemos procurar, no para salvación, porque somos salvos por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, verso 8, pero Él nos salva por gracia, y dice en el verso 9, para vivir en esas obras que Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Conságrate al Señor, entrega tu vida a Cristo y no te involucres más con el mundo. Cuando el Señor iba a traer juicio en Sodoma y en Gomorra, en Génesis capítulo 19, el Señor envió ángeles para hablarle a Lot, probablemente
Tú has leído ese verso y los ángeles le dan un mensaje poderoso. Le dice, mira, va a venir juicio a esta ciudad, pero tú has hallado gracia delante de Dios, Dios te va a salvar. Pero le dicen algo, corre por tu vida, no regreses ni siquiera a ver a Sodoma y a Gomorra, porque ahí no hay nada bueno para ti. Es el mismo mensaje para nosotros hoy en día, corre por tu vida. Haz de Cristo el centro de tu vida, vive en santidad, no te amoldes al mundo. En Mateo 24 quiero mirar el séptimo punto, el séptimo consejo que Dios nos da para enfrentar estos días de tribulación, estos días de angustia. En el verso 42 de Mateo 24, el Señor dice, velad pues, hablando con sus discípulos, le dice, miren, ustedes tienen que velar. ¿Qué quiere decir velar? Quiere decir estar despierto, estar preparado, entender los tiempos que vivimos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el día del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad y estar preparados. Es el séptimo consejo, el séptimo principio. Necesitamos hoy más que nunca, los hijos de Dios, estar velando, estar preparados. Hoy no es tiempo de dormir. Hoy no es tiempo de mantenernos adormecidos. Yo he notado que en la iglesia de Cristo hay muchas personas que están adormecidas, están dormidas, están aletargadas. Parece que el enemigo les hubiera puesto algún sedante. Había un hermano que venía a la iglesia y decía, pastor, nada más entro a la iglesia y me da un sueño impresionante. Me duermo. Yo le decía a mi hermano, en el nombre de Jesús, reprende ese sueño que te está impidiendo que Dios te levante, que Dios te despierte a la batalla. Estamos en medio de una batalla. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y escúchame esto, un soldado no puede estar dormido, un soldado no puede estar durmiendo, el soldado tiene que estar atento, despierto, luchando, siguiendo adelante. En este mismo contexto, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el Señor nos dice algo muy importante. Dice, porque vosotros, en el verso 2, Primera de Tesalonicenses 5:2, tome notas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El único escape se llama Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes. Jesús es la puerta de salvación. Mas vosotros, hermanos, verso 4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es lámpara y es luz, es el alimento de nuestra vida. Nosotros tenemos a Jesús, que es la luz del mundo. Jesús, nuestro Señor, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6, ponga atención. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Hoy es tiempo de despertarnos. Hoy es tiempo de despertarnos a la oración. Hoy es tiempo de despertarnos al arrepentimiento. Hoy es tiempo de despertarnos a decir basta ya a la vida mundana, porque en la iglesia se ha conformado al mundo. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y hacer de Cristo el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Punto 7 entonces. Levántate, despiértate, vela, prepárate. Volviendo a Mateo 24, dice en el verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y
prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En octavo lugar te quiero mencionar, mi hermano, el Señor espera en su venida que en medio de esta crisis tú y yo seamos fieles y prudentes. Fieles y prudentes. Si hay una característica que el Hijo de Dios tiene que tener, es la fidelidad a Dios. Si hay una característica que tuvieron los hombres y mujeres que alcanzaron gran bendición en la palabra, fue que fueron fieles. No perfectos, pero sí fieles. No perfectos, pero sí fieles. Fieles es cuando tu corazón está enamorado de Dios y tú dices, Señor, yo voy a ser fiel a ti hasta la muerte. Como en el matrimonio. ¿Qué espera el esposo de la esposa del esposo? Fidelidad. No cabría en la cabeza alguien que te diga, me voy a casar contigo y te voy a ser fiel de lunes a viernes. El sábado, pues ya ahí nos vemos. Eso sería una locura. Lo que Dios espera, y es lo mismo que nosotros esperaríamos de nuestra novia, que sea fiel. La que la novia espera del novio es que seas fiel. ¿Y fiel hasta dónde? La palabra de Dios nos revela en Apocalipsis que vamos a pasar por tribulaciones. En Apocalipsis capítulo 2, hablándole a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice de una manera clara que vamos a pasar por tribulaciones. Perdón, a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna. Y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Pero tú, dice al final del verso, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No desmayes, sigue adelante. Dios va a estar contigo. En noveno lugar, volviendo al capítulo 24, en el libro de Mateo. Al acabar el capítulo 24 y entrando al capítulo 25, el Señor nos relata en el mismo contexto, en la respuesta a los discípulos, la parábola de las 10 vírgenes. Y en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos revela la importancia del noveno principio que te quiero mencionar, es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Vivir una vida llena del Espíritu Santo. No nos da tiempo para leer todos los versos del 1 hasta el 13. El Señor habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. 5 personas prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tuvieron una característica. Y es que cuando llevaron sus lámparas, la lámpara es una simbología de nuestro corazón, de nuestra vida, llevaron consigo aceite extra. El aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. La única manera como tú y yo vamos a enfrentar estos días difíciles es cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución quiere decir descontrol, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Cada día debemos pedirle al Señor que nos ayude para despojarnos de la carne y vivir una vida nueva en el Espíritu, que nuestra vida sea guiada, controlada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llena nuestros corazones, Él nos da lo que necesitamos para enfrentar las tribulaciones, las adversidades y las pruebas. Gálatas capítulo 5, verso 22, luego de hablar de las obras de la carne, él dice, mas el fruto del Espíritu, ponme atención, mas el fruto del Espíritu, eso no es nuestro, eso no lo compramos en una tienda, eso no lo compramos en el supermercado. En el supermercado no puedes comprar amor, no podemos comprar gozo, no podemos comprar paz, pero el Espíritu Santo, cuando viene a nuestros corazones, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo llena nuestros corazones, podemos atravesar la tormenta en la noche más terrible, pero si Cristo está con nosotros, tenemos fe en Él, Él nos va a dar la paz que necesitamos, la confianza que necesitamos, sabiendo que mayor es Cristo que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Dice Isaías 54, 17, ninguna
arma forjada contra ti prosperará. Yo tomo esa promesa para mí, para mi familia, la tomo para ti. Ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios puede prosperar, porque mayor es Cristo en mí que el que está en el mundo. Cristo en nosotros es mayor. Mi hermano, ¿quién nos podrá tocar? Dice la palabra de Dios en el libro de Job, cuando viene el acusador para hablar con Dios, le dice: no en vano Job te adora. Él te adora porque tú le has puesto un cerco alrededor de su vida, un cerco alrededor de sus bienes, un cerco alrededor de su familia. Dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Mis amados, hoy debemos entender que la vida llena del Espíritu Santo va a podrir todo yugo de esclavitud. Cuando el Espíritu del Señor está, no solamente nuestra vida es bendecida, pero todo nuestro alrededor es afectado. El Señor les dijo en Hechos capítulo 1, verso 8 a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros: pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El poder para hacer lo que para nosotros es imposible. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde vayamos, si la presencia del Espíritu Santo reina en nuestros corazones, en nuestras familias. Por eso el Señor nos enseña a orar: que venga tu reino, que venga tu Espíritu. Eso quiere decir: Señor, yo no voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, sino lo que tú me mandas. Luego de eso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, luego de Pentecostés, él predica su primer mensaje y miles vienen a los pies de Cristo. Primeramente 3,000, luego 5,000, hacen prodigios, maravillas, porque el Espíritu Santo estaba llenando sus corazones. Y no solo eso, dice en el capítulo 6 del libro de Hechos, que cuando Pedro caminaba, escúchame esto, la gente sacaba a los enfermos para que aún la sombra de Pedro los toque y los sane. ¿Qué poder había en Pedro? Posteriormente, Pablo llega a conocer de Cristo y le entrega su corazón a Dios. Y la vida de Pablo es transformada, cambiada totalmente. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que cuando estaba alguno enfermo, aún los paños, la ropa de Pablo, si la ponían con el que estaba enfermo, se sanaba. No vamos a poner nuestra fe en una prenda. No vaya a pensar que trayendo agua del Jordán vamos a ser sanos. No, nuestra confianza está en Dios. Lo que te quiero decir es: cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay poder de las tinieblas que nos pueda tocar. Dice Juan capítulo 1 que la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Vive una vida llena del Espíritu Santo. Y finalmente, un último consejo, un último principio, en Mateo 25, inmediatamente después de la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos da una parábola de los talentos. Y dice en el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, ese es el Señor Jesús, llamó a sus siervos y les entregó bienes, les entregó talentos. Dios ha venido a nuestros corazones y con el Espíritu Santo nos ha dado talentos. A uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Mis hermanos, Dios te ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado dones, pero no nos las ha dado para que nos los quedemos y que nos creamos especiales. Dios nos las ha dado para que los pongamos al servicio de Dios. El siguiente punto que te quiero mencionar es: sirve a Dios en medio de este tiempo. Sirve a Dios, pídele a Dios, dile: Señor, ¿cómo te puedo servir? Hay diferentes maneras que lo podemos servir. La primera que quiero mencionar es orando. Tú ahora, mi hermano, donde estés, y yo puedo orar, debemos orar. La oración eficaz del justo es poderosa. Cuando hay un pueblo de Dios que clama, cuando hay un pueblo de Dios que ora, Dios mueve su corazón para escuchar la oración de sus hijos. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos orar. Debemos orar. Hoy es tiempo de clamar. Clamar en primer lugar por los que no conocen de Dios, para que vengan a Cristo y hallen salvación. Debemos orar y clamar, como les dije al inicio, por un corazón de arrepentimiento, aún dentro de la iglesia de Cristo, porque hay muchas personas dentro de la iglesia de Cristo con una vida tibia que es muy peligrosa. También debemos orar para que Dios nos use, por ejemplo, a través del teléfono. Una llamada telefónica puede cambiar la vida de una persona cuando
cuando las palabras que oye al otro lado de la línea son las palabras de salvación de Cristo. Llama a tus amigos, llama a tus hermanos, llama a las personas que conoces, pero no las llames para darles malas noticias. Estamos bombardeados de malas noticias. Sirve a Dios dando buenas noticias. Háblales de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Diles que se arrepientan, que todavía hay esperanza, que todavía hay tiempo, porque Dios nos puede usar de grandes maneras. También Dios te puede usar y nos quiere usar y lo podemos servir sirviendo dentro de nuestra familia. Ahora el mensaje es este: quédate en casa. Quédate en casa. Es nuestra manera de colaborar para que esta pandemia no siga creciendo. Quédate en casa, pero no te quedes sin hacer nada. Quédate predicando la palabra de Dios. Quédate adorando a Dios, orando a Dios. Ten un altar familiar en tu hogar. Llama a tu esposa, llama a tus hijos. Dile: vengan, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a clamar al único que nos puede socorrer. Y no solo por nosotros, vamos a orar por las personas que están sufriendo, por aquellos que no conocen de Cristo, para que Dios tenga misericordia y para que la mano de Dios se derrame en medio nuestro. Somos un cuerpo. En Romanos capítulo 12, Dios usa esta ilustración del cuerpo humano y dice: cada miembro es parte del cuerpo y es necesario. Así que hoy es tiempo de servir a Dios en la parte del cuerpo que Dios te ha puesto. Ahí en tu hogar, empieza a orar por los que no conocen de Dios. Quisiera leerte un verso más que el Señor me puso en mi corazón en esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Si usted toma notas, y quiero cerrar mi mensaje con este verso. Segunda de Pedro 3:9. El Señor Jesucristo no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ponga atención, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos nos arrepintamos, buscamos de Dios, como dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Si tú estás oyendo este mensaje y no le has entregado tu corazón a Cristo, hoy es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Órale a Dios. Y el Señor dice: venid a mí, todo el que está atribulado, cargado, y yo le haré descansar. Pero tenemos que hacerlos en los términos de Dios, no en los nuestros. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y en segunda de Pedro 3:9 hemos entendido que es indispensable el arrepentimiento. Ponme atención. Hoy se predica salvación sin arrepentimiento, lo cual es sumamente peligroso. Hay iglesias llenas de personas que creen que van al cielo, pero no se han arrepentido. Peligrosísimo. Tenemos que arrepentirnos de haber vivido alejados de Dios y comprometernos a meditar en su palabra, a rendir nuestro corazón al Espíritu Santo y a ser obedientes a Él. Si tú no conoces de Cristo, órale en este momento. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Entra a mi vida, lávame con tu sangre, creo que eres el unigénito Hijo de Dios y te hago Rey y Señor de mi corazón. En el nombre de Jesús. Si tú oraste, empieza a leer tu Biblia. Busca una iglesia donde te enseñen la Biblia. Busca una iglesia donde te prediquen la palabra, solamente la palabra y nada más que la palabra de Dios. Si tú has notado, durante todo este mensaje, lo único que te he hablado es de la palabra de Dios. No te dije Dios me dijo, Dios me habló, tuve un sueño. Te dije solamente la palabra de Dios. Una iglesia saludable, busca en tu casa, busca en tu barrio, una iglesia no cerca a tu casa, sino cerca a la palabra de Dios. Y congrégate y ama a Dios y ama su palabra.
Mi amado, si tú ya conoces de Dios, sigue adelante, no entres en pánico, sigue adelante, mantén tu amor con Dios, mantén una oración diaria y constante, aliméntate de la palabra de Dios, no te amoldes al mundo, por más fuerte que sea la corriente, prepárate, no dejes que el enemigo te ponga sueño, sé fiel hasta la muerte, sé lleno del Espíritu Santo y sirve a Dios en la medida que podamos. Mis amados, que Dios los bendiga. Los llevo en mi corazón y los extraño. Y voy a estar orando por todos ustedes. Les pido su oración por nosotros y vamos a terminar con una breve oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra. Tu palabra es luz y es verdad. Tu palabra es la única verdad en este mundo de tinieblas. Señor, nos humillamos ante ti, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y creemos que tú vas a cumplir tus promesas en nosotros, en nuestra familia, y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Salva a los que no te conocen, que vuelvan su corazón a ti, que se arrepientan de su pecado, y guárdanos en tu mano hasta el día de tu venida o hasta que nos des vida. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, si Dios nos permite y nos da vida, nos vemos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde. Bendiciones y los amamos. Hasta pronto.